Conversamos esta mañana aquí en el estudio con Juan Pablo Luna, cientista político, académico de la Escuela de Gobierno de la UC, autor del libro, y lo digo entre signos de pregunta, ¿no? Democracia muerta, se pregunta el libro, Chile, América Latina y un modelo estallado. Vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de este mismo tema con Juan Pablo, que está con nosotros. ¿Cómo está, Juan Pablo? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Hola, Juan Pablo. El modelo estallado como parte del análisis y en la semana, ¿verdad?, en que se cumplen los 5 años del estallido social, sirve como gancho para buena parte de la conversación. Nosotros hablamos tantas veces desde entonces hasta ahora, con reflexiones que a mí siempre me parecieron súper profundas y muy asertivas y que nos traen a este momento, además, en que estamos viviendo una crisis de legitimidad de esas, de esas grandes. Y Juan Pablo Luna tiene ahí un montón de reflexiones, ¿verdad? Y una mirada de lo estructural, que es el problema en el que estamos metidos, y de cuán extendida es esta crisis de legitimidad. Y yo te quisiera partir preguntando cuánto daño hacen todas las interpretaciones que comienzan a hacerse de esos momentos de crisis de legitimidad, la crisis social, el estallido, llamémoslo como se le llama. Interpretaciones que buscan respuestas fáciles, en definitiva, y que nos tienen hoy día de vuelta, tratando de reflexionar qué fue lo que entendimos, lo que no entendimos de la crisis del estallido, metidos además en una crisis institucional, distinta, pero sí, que no, distinta, pero no, pero que está totalmente conectada, obviamente, con todo eso. Sí, lo que el libro trata de hacer de alguna forma en el espíritu de la pregunta es tratar de salir un poquito, digamos, de este juego de culpas cruzadas y de interpretaciones alternativas en el que hemos estado todos estos años, e intenta mirar Chile en perspectiva latinoamericana e incluso global, ¿no? Y trata de entender qué de lo que está pasando en el país tiene que ver con el estallido. Para mí eso es bastante difícil de disociar también de lo que viene después con la pandemia y lo que eso significa en términos de crisis social, crisis de seguridad, etc. Y de alguna forma lo que trato de hacer es calibrar cuánto de esta crisis es meramente chilena, ¿sí? Y por tanto cuánto tiene que ver con el estallido, que es lo que estamos discutiendo todo este tiempo, ¿sí? Y cuánto tiene que ver con cuestiones más estructurales que se dan en otros países de América Latina, y que a Chile le pegan en particular porque Chile se pensaba como un modelo alternativo, como un caso que de alguna forma había dejado atrás los problemas de América Latina, los estaba dejando atrás, y que hoy se encuentra, digamos, de lleno en ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo qué cosa estaba dejando atrás, como para entender bien? A ver. No, estaba esta idea, digamos, de que Chile era, en perspectiva regional, un modelo de desarrollo posible, ¿no? Y con así era instituciones como sólidas y con instituciones, digamos, que funcionan, claro. ¿sí? Un modelo de crecimiento que funcionó muy bien durante mucho tiempo, digamos, que una baja sostenida de la pobreza. Y no es solo, digamos, un cuento que Chile se contaba a sí mismo, sino que también era visto así en la región, ¿no? Y de alguna forma el libro dice, bueno, el estallido muestra en realidad que había acá precariedades que eran más latinoamericanas de lo que pensábamos, que tienen más que ver con cosas que están pasando en la región también, y que muestran de alguna forma las fragilidades de ese modelo, ¿no? Ya, y en ese ejercicio que tú haces, al menos, porque esto es la lógica de un ensayo, ¿no? Esto es muy complejo de poder arribar así como a conclusiones bien concretas. Por supuesto. Por lo tanto, ¿hay algo en lo que sí tú te hayas formado una cierta convicción? ¿En esto sí yo puedo tener una cierta convicción? Mira, yo creo que los problemas que estamos viendo hoy en la democracia, ¿sí? Y que tienen que ver con este juego que vemos muy claramente en Chile y que se da también en otros países, mi impresión es que tienen más que ver con cuestiones estructurales que dicen relación con cambios fundamentales en cómo funciona la sociedad, en el poder y la pérdida de poder de los estados-nación, ¿sí? Que estrictamente en términos de cómo funcionan las instituciones políticas, ¿no? Yo parte de lo que trato de argumentar es, para entender la crisis de la democracia liberal actual, hay que entender mejor cómo funcionan nuestras sociedades,
cómo los estados han perdido poder y por tanto los sistemas políticos que nos gobiernan han perdido poder en términos de mover la aguja a la gente. ¿Cómo el Estado puede perder poder? De distintas formas, por arriba y por abajo. Uno puede pensar desde el narcotráfico o desde el crimen organizado, digamos, que controla territorios y que hace que ciertas partes, digamos, del territorio de un país ya no sean gobernados meramente por el Estado, sino que a lo sumo son cogobernados con otras estructuras ilegales. Hasta el Big Tech, ¿no? O sea, hoy las grandes compañías de datos, las 5 grandes, ¿no? Google, Microsoft, Facebook, etcétera, tienen más poder, tienen más capacidad económica que buena parte de los estados del mundo, ¿no? Es muy difícil regularlos, ¿no? ¿Quién regula Uber? ¿No? ¿Quién le pone impuestos a Uber y lo regula bien? Podemos decir que Uber es ilegal, pero sigue funcionando, ¿no? Buena parte, digamos, de lo que hoy se denomina el precariado en el mundo, ¿no? Que es como este empleo precario, ¿sí? Depende de el empleo en plataformas, ¿sí? Plataformas a las cuales yo no le puedo cobrar impuestos, a las cuales no puedo regular, a las cuales se fugan, digamos, en términos de la capacidad de regulación por parte de los estados, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que venía de hace más tiempo, que es el proceso de globalización, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este sentido, los problemas que tiene Europa para regular el Big Tech, ¿no? Claro. Que es, digamos, de alguna forma Europa era visto como, hasta hace pocos años, como una estructura hacia la cual podía evolucionar la democracia liberal con sede estatal, ¿no? O sea, básicamente una estructura multinivel donde tenías decisiones tomadas supranacionalmente en Bruselas y decisiones locales devueltas a los municipios, ¿sí? Y ese modelo europeo de gobernanza multinivel para superar los límites de la democracia liberal está en entredicho hoy. Y está en entredicho por la vuelta de los nacionalismos, de estos liderazgos, digamos, que en base a una reacción, por ejemplo, a la migración, vuelven a lo nacional, pero lo nacional tiene menos poder de lo que tenía en el pasado. Juan Pablo, tú decías que uno puede distinguir, ¿verdad?, problemas estructurales que son medios compartidos. Todo esto que tú estás describiendo son problemas más bien generalizados. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los que tú ya podrías decir son más asimilables a nosotros, que tú identificas como problemas nuestros? ¿Nosotros Chile? Chile. Yo creo que Chile, uno de los principales problemas es el pasado feliz y reciente, ¿no? Creo que, y el epílogo trata de hacer ese caso, ¿sí? Uno de los problemas que tiene Chile es que tiene este pasado reciente en el que se pensaba que las cosas iban bien, ¿no? Las cosas fueron bien por un tiempo, ¿no? Y eso genera expectativas que son muy difíciles de satisfacer hoy, ¿sí? Para un sistema político que está desfondado en su legitimidad, como tú planteabas al principio, para una economía que ha dejado de crecer hace 10, 15 años y que tiene problemas para generar empleo y empleo que logre satisfacer la expectativa de generaciones que pensaban que el futuro iba a ser mejor, ¿no? Entonces, de alguna forma, el desafío más chileno, digamos, en este contexto más global de crisis de la democracia tiene que ver con una sociedad que pensaba que iba bien, ¿sí? Y que en muy pocos años se le obtura el futuro, ¿no? Se queda sin proyecto de futuro. Ahora, todo eso se graficó en el estallido. ¿En qué dimensiones? ¿Qué has reflexionado tú respecto del estallido mirado hoy día con la perspectiva y en función de esto también, de tu definición o de tu pregunta de si la democracia está muerta o no? A mí me encantó la definición que hace de que la democracia es como un refrigerador, ¿ah? La democracia es un refrigerador porque cuando las cosas se pudren y todo huele mal, o sea, cuando se echa a perder y todo se pudre, ¿ah? Pero mientras tanto nadie lo valora. Pero mientras tanto nadie lo valora. Está ahí, ¿ah? Está ahí. Mira, yo... respecto al estallido, creo que es tiempo de que empecemos a entender que el estallido es un síntoma más que una causa
¿no? Y es un síntoma de un deterioro que venía de antes, de movimientos subterráneos y no tan subterráneos que se vinieron manifestando desde principios de los 2000, ¿no? Y que de alguna forma cristalizan en ese momento de una forma muy desordenada, una forma en la cual el sistema político le cuesta mucho responder, ¿no? Pero más que verlo como un antes y un después, a mí me parece más productivo verlo como un momento álgido de un proceso de crisis que viene de antes y sigue a su vez más allá del estallido. Y algo que a mí me parece importante destacar del estallido chileno es cuánto dura, ¿no? Cuánta dificultad tiene el sistema político para reaccionar al estallido, ¿no? Y creo que nosotros nos enorgullecemos de el pacto del 15 de noviembre, ¿no? y la salida constitucional, pero muchas veces dejamos de ver que entre los estallidos que ha habido en el mundo, digamos, que son muchísimos y que fueron muchísimos ese mismo año incluso, el estallido que dura más, ¿no? Con gente en la calle sin que se logren aplacar las protestas, es el estallido chileno. Y creo que eso tiene que ver con la incapacidad del sistema político de estructurar el conflicto, de liderar incapacidad que conflicto. persiste y que incluso se ha incrementado y tenemos una ingobernabilidad ahí galopante, ¿verdad? Así y una es, incapacidad sí. de dar respuesta ni solucionar nada. Y el pendiente de la reforma al sistema político que probablemente cruza buena parte de la conversación. También, y yo creo que volviendo a tu pregunta inicial, hoy tenemos estamos en una situación que a mí me parece fundamentalmente o especialmente compleja, que es te estás quedando sin sistema judicial, ¿no? O sea, no hay democracia liberal, no hay economía de mercado que funcione bien con un sistema judicial con las precariedades que ha mostrado nuestro sistema judicial, ¿no? A mí eso me preocupa mucho. ¿Te parece que es consecuencia de todo esto lo que estamos viviendo hoy día con el sistema judicial? O sea, ¿alguien se puede declarar sorprendido de que estemos enfrentando esta crisis? No sé si sorprendido, digamos, pero yo creo que es un eslabón más de una cadena en la cual te has ido comiendo la legitimidad de buena parte de las instituciones, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo salimos de acá, ¿no? Y yo no tengo respuesta para esa pregunta. No hay una respuesta, pero uno puede al menos ensayar alternativas, ¿no? Me imagino que en este marco de discusión al menos hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Estamos conversando con Juan Pablo Luna, cientista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Católica. Déjame preguntarte ahí, porque evidentemente que hay un problema con nuestro sistema político, es el sistema que hay que reformar, pero es el sistema político el que a su vez pretende reformar el nombramiento de los jueces. Y los jueces que tienen a su haber, ¿no? Por definición, el tratar de interpretar los códigos para poder impartir justicia correctamente. Impartir justicia fortaleciendo el sistema judicial, de alguna manera puede fortalecer también el sistema de avance para poder enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. Tú decías que, yo te preguntaba, ¿cómo un Estado puede perder poder? Y tú definiste cómo lo pierde por abajo y cómo lo pierde por arriba. No recupera el Estado poder si es que efectivamente no hace estas dos reformas. La pregunta es cuál reforma debe venir primero, si el poder político reformando el poder judicial o el poder político reformándose a sí mismo primero. ¿Y quién tiene? Y ahí la pregunta que está implícito, digamos, o la cuestión que está implícita en tu pregunta es ¿quién tiene legitimidad suficiente para poder hacer esa para reforma? poder hacer. Claro, porque si el sistema político se va a reformar a sí mismo, la pregunta es si la reforma va a ser lo suficientemente profunda y en el sentido correcto y no simplemente acomodarse una vez más para no perder cuotas de poder. Sí, yo honestamente creo que el problema además no se trata y no pasa por reformas institucionales digamos fáciles, ¿no? El problema del sistema político es un problema en el cual vos tenés desde hace 20 años, por lo menos, rota la relación entre los partidos políticos como organización, ¿sí? Y la sociedad civil, ¿sí? Vos lo que tuviste hasta ahora sustituyendo esa relación son más bien caudillismos personalistas, ¿sí? Que competían en listas de partido, ¿sí? Y que eventualmente respondían a una directiva o una marca partidaria muy lateralmente,
¿sí? Pero cuya adhesión electoral se basaba básicamente en una relación muy personal con los distritos, con, en el caso de los alcaldes, las municipalidades que gobernaban. Pero vos tenés partidos que son cáscaras vacías. Se rompió, ¿no?, eso hace 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo ese quiebre en esa relación partido-ciudadanía? Eso se rompe probablemente, hay distintas tesis, ¿no? Y incluso uno puede pensar hasta qué punto eso existió antes del 73, ¿no? Pero está esta idea, digamos, y hay trabajos clásicos, Manuel Antonio Garretón, Arturo Valenzuela, que hablan de, o que dan cuenta de un sistema de partidos que eran como los brokers de los intereses locales y sociales hacia la política nacional. Manuel Antonio Garretón habla de la columna vertebral del sistema político chileno, eran los partidos y su inserción y llegada territorial, ¿no? Eso tenía que ver con que los partidos nacionalmente al mismo tiempo tenían poder para redistribuir recursos, para disciplinar a sus bancadas en el Congreso, etc. ¿Sí? Lo que pasa en parte con reformas como la descentralización, que puede ser muy bienvenida en otros aspectos, ¿sí?, es que en el ámbito local empiezan a generarse formas de obtener poder, de obtener recursos, ¿sí?, que le permiten a estos caudillos desacoplarse de la estructura nacional del partido, ¿sí? Entonces después tú llegás al Congreso y no tanto el problema para mí es que tengas 20 partidos, lo cual obviamente es un exceso, ¿sí? Pero el problema es que cada partido, ¿sí?, está compuesto por liderazgos individuales que no responden a sus compañeros de lista o a sus compañeros de partido, ¿no?, que tienen todos los incentivos para diferenciarse del político tradicional, para marcar un matiz o un tono personal, ¿no?, que le va mejor cuando dice que es independiente y no de partido, ¿no? Y en ese sentido, los partidos como organización están rotos, ¿no? Están completamente rotos. Entonces, yo creo que podemos hacer una reforma para tener menos partidos. Y esa reforma va a generar efectos mecánicos que va a hacer que tengas menos partidos en el Congreso, pero eso no necesariamente va a generar mejores partidos y no lo va a hacer rápidamente tampoco. Juan Pablo, mucha gente se pregunta, y tú mismo te has hecho cargo de eso también, ¿verdad?, que estamos medio obsesionados o temerosos de la posibilidad de tener nuevos estallidos, que estamos preocupados de tener un liderazgo de carácter populista, etcétera. Sentimos como amenazas permanentes, constantes, probablemente por la sensación de no estar resolviendo nada bien. O sea, estamos hablando de la crisis de legitimidad, tratamos de dar como respuesta a esa crisis de legitimidad un proceso constitucional, 2 convenciones constituyentes que fracasaron, contrapuestas además también, ¿verdad? Y no resolvimos el problema y seguimos metidos en una crisis de legitimidad y no tenemos quien la resuelva, en definitiva. ¿Qué le pasa a la gente con todo este proceso? Porque aquí hay una ciudadanía que se fue en una ola, se devolvió, se fue la ola de vuelta, se devolvió, y que hoy día mira con cierta distancia, dice la verdad es que no fue tan bueno el estallido social, yo pensaba que el país iba a estar mejor y no está mejor, y tiene una mirada crítica también a lo que está pasando con la clase política. ¿Dónde está? ¿Cómo mira? Y probablemente, si se puede, uno tratar de proyectar un poco, ¿qué espera la gente de todo esto? Mira, yo creo que, y esto hay un trabajo de Katia Araujo que está por ser presentado estos días que lo argumenta bien, digamos, pero lo que uno ve, que es consistente con las conclusiones del trabajo de Araujo, es que tú hoy tenés una sociedad civil más politizada, a la cual le importa más la política, a la cual debate más sobre política, ¿sí? Eso se ve en los matinales, por ejemplo, ¿no? La gente, hay más política, digamos, en ámbitos donde antes no lo había. Pero al mismo tiempo la gente está metida para adentro, ha vuelto a la clave individual, familiar, y por otro lado tiene cada vez más una visión antipolítica, ¿no? Antipolíticos, ¿no? Entonces hay esa contradicción entre más politización, la política importa, pero importa en una clave más bien negativa y más bien destituyente, ¿no?
Yo ante el riesgo populista lo que me gustaría argumentar, y es un poco lo que trato de mostrar en el libro, es que estamos muy obsesionados con la llegada y es como que tiramos la crisis para adelante. Va a venir un populista que nos va a joder la vida, digamos. Y si uno mira el mundo, si uno mira América Latina, salvo en casos puntuales donde los populistas logran, digamos, niveles de hegemonía, sobre todo en economías donde el Estado es muy importante para la actividad económica, etcétera, Venezuela, Nicaragua, en Cuba, obviamente, digamos. En el caso europeo, Erdogan o fenómenos como ese. En el resto de los países del mundo uno ve liderazgos populistas que ganan elecciones pero pierden rápidamente adhesión también, ¿no? Entonces lo que uno ve más bien son ciclos de alternancia entre incapaces, entre impotentes, ¿sí? Y esto tiene un poco que ver con esta noción de la falta del poder del Estado, ¿no? Y como la debilidad del Estado, más que la consolidación de liderazgos que eventualmente erosionan la democracia, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que intento argumentar es, bueno, Chile ya tiene el problema más común, que es tenemos liderazgos, tenemos esta alternancia electoral, en cada elección surge alguien que más o menos interpreta el clima de momento, ¿sí? Pero luego no puede gobernar, claro. ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y estamos y en ese proceso al mismo tiempo... Que es, por lo tanto, perdón, la realidad que le va a tocar enfrentar cualquiera sea quien gane la próxima elección presidencial en Chile. Por supuesto. Y la pregunta es si efectivamente, como yo esperaría o uno asume que deberían estar entendiéndolo quienes pretenden gobernar, la pregunta es por qué no están liderando desde ya una transformación, al menos para minorar ese riesgo de la imposibilidad de gobernar cuando lleguen al momento de asumir el poder. Esa es la gran pregunta y uno podría decir ahora que el Frente Amplio ya también y el Partido Comunista o Apruebo Dignidad, digamos, sufrió las consecuencias de eso, digamos, en carne propia. Todos los actores del sistema más o menos han pasado por lo mismo, ¿no? Incluso republicanos en su proceso constituyente. Claro. ¿Sí? Y uno esperaría, digamos, cierto tipo de aprendizaje, pero no lo ve, ¿no? Y creo que lo que tenemos son actores que están jugando al corto plazo, y esto es importante, que están siendo desafiados por gente que viene de fuera, ¿no? Siempre hay alguno que aparece y te tensiona a los de adentro, en la derecha y en la izquierda. Y eso te lleva a un juego, digamos, de muy corto plazo, donde al final todos se hunden, ¿sí? Y todos a través de victorias pírricas, ¿no? Pero creo que eso es lo que estamos viendo y yo me hago la misma pregunta que tú, o sea, ¿por qué no vemos cambio ahí? Parte de la respuesta que yo trato de dar en el libro es: esto no depende tanto de la agencia de los políticos, ¿sí? Y de los incentivos de los políticos necesariamente, digamos, como institucionales, sino que de claves estructurales que tienen que ver con cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no? Y espérame, en esas claves institucionales, ¿cuáles son las clavijas que hay que apretar entonces? Pero además la pregunta, aparte de cuáles son, es ¿quién la...? Yo no tengo respuesta para esa pregunta. ¿Cómo afirmamos la estantería? ¿Dónde se afirma y quién la afirma? ¿Ah? Mira, el argumento que yo trato de empujar un poco en el libro es tenemos viejas recetas que ya no funcionan, ¿no? Por ejemplo, todos mis colegas, incluso yo, decimos la democracia liberal no funciona sin partidos políticos, ¿sí? Fuertes, ¿sí? Hace 30 años que los partidos políticos en América Latina ya no son fuertes, se destruyen, colapsan y los nuevos partidos intentan fortalecerse y no prosperan. Entonces, parte de lo que me parece tenemos que empezar a internalizar es que la democracia liberal tal como la conocimos en la posguerra y en las décadas que a todos nosotros nos tocó vivir, era propia de la sociedad industrial, funcionaba bien en sociedades industriales, funcionaba bien en el contexto de estados-nación que tenían poder, ¿sí? Y esas grandes estructuras han dejado de funcionar como funcionaban.
¿no? Entonces, tal vez debamos abrazar la incertidumbre y decir, bueno, ¿cómo rediseñamos? ¿Cómo administramos la incertidumbre? ¿Cómo generamos un sistema o pensamos, digamos, reformas institucionales más bien fuera de la caja, ¿sí? Que nos permitan recomponer y renovar el ideal democrático, ¿sí? En sociedades como las que tenemos, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con pensar cosas como a qué nivel debe estructurarse la decisión y la deliberación democrática, ¿sí? Mucho de lo que pasa en Chile hoy tiene que ver con lo que está pasando en China, en Estados Unidos, en otras latitudes. Bueno, nosotros tomamos decisiones localmente, ¿sí? Ahí hay un problema de incompatibilidad en términos de qué es lo que nos afecta, qué es lo que mueve la aguja y cómo se toman las decisiones, ¿sí? Obviamente, en el mundo contemporáneo, con la geopolítica que se nos ha venido encima, ¿no? Es muy difícil pensar, por ejemplo, en soluciones cooperativas a nivel global. Pero eso es lo que necesitamos para, por ejemplo, atacar problemas básicos del futuro como el del cambio global, ¿no? Ya, que eso es un tema porque además, déjame preguntarte por último, la sociedad evoluciona en términos, digamos, digitales muy rápidamente con estas transformaciones que además nos imponen digamos, estos megaconsorcios que hoy día incluso ya ni siquiera piensan por ellos mismos, sino que han hecho que la inteligencia artificial piense a través de nosotros. Y al mismo tiempo, sin embargo, tenemos a nivel local parlamentarios o congresos que resuelven en formas análogas leyes que pueden tardarse años para poder enfrentar un determinado problema que se nos pueda representar producto de quienes hoy día nos están gobernando digitalmente. No debiésemos, por lo tanto, pensar que a lo mejor el mundo debería avanzar más políticamente en ese sentido, es decir, que un colectivo político resuelva, e incluso no análogamente, sino que digitalmente. Por supuesto, y eso tiene que ver con el tiempo y la temporalidad, ¿no? Nosotros elegimos cada 4 años, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sin embargo, la temporalidad de nuestra sociedad se acortó muchísimo. Yo esto lo explico en el libro con un ejemplo que viene de mi viejo. Mi viejo era productor de televisión y periodista. Y una vez por mes llegaba a mi casa, cuando yo era chico, con un libro así de grande, digamos, muy, muy alto, que era la medición de rating del mes, ¿no? Y en función de eso tomaban decisiones para el mes siguiente, ¿sí? Hoy tú... el rating lo tenés en la muela y el productor te está hablando en la muela cuánto estás midiendo en el minuto. Exactamente. Bueno, eso es un cambio sideral en términos de cómo funcionan las relaciones sociales, cómo funcionan las expectativas de la gente. La gente quiere cambios al minuto, ¿sí? Y la política está estructurada en torno a ciclos largos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de sincronización en términos de los tiempos institucionales y los tiempos sociales. Bueno, eso es lo que hay que empezar a pensar. Más que cuántos partidos tenés en el Congreso. Qué gran conversación, siento que nos quedamos absolutamente cortos en el tiempo. A propósito, con este diálogo junto a Juan Pablo Luna, cientista político y académico de la Escuela de Gobierno de la UC. Totalmente recomendable, entonces, el libro Democracia Muerta de Juan Pablo Luna. Este libro que me imagino está disponible... Ya está disponible en librerías, en plataformas digitales. Y también en ebook, ¿no? Sí. También de forma digital. Excelente. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, A ustedes. te pasaste. Muchísimas gracias.